Antes que nada, un repaso rápido por la historia. Esta es una criatura supuestamente mitológica proveniente de raíces persas, y cuyo supuesto mito se derivó a la mitología griega, gracias a Cetesis, un médico griego en el siglo IV a.C. De ahí, Plinio el Viejo la consideró auténtica y la incluyó en su influyente Naturalis Historia. Posteriormente, Claudio Eliano también la introdujo en su obra, y de este se crearon la mayoría de bestiarios en la Edad Media. Y otro dato es que se cree que la raíz de la criatura pudo provenir de la exageración de triques indios. Fin del repaso rápido. Bien, hablemos de lo más importante y característico de la criatura, su apariencia. A pesar de que suele variar en su diseño, en lo que casi siempre coincide es que tiene un gran cuerpo robusto de león, garras, más de 3 hileras de dientes y lo más curioso, una cabeza humana, a veces con y sin barba. Esto repitiéndose en la mayoría de versiones. También es importante señalar que aunque la mantícora tenía una cabeza humana, no era capaz de hablar idiomas humanos. En cambio, se decía que tenía la voz de una trompeta. Esta era considerada una de las mayores advertencias de que la criatura estaba en cacería. Cualquier sonido melodioso en el bosque era considerado el símbolo de la mantícora. Aparte de las características que ya vimos, su tamaño varía, teniendo la altura de un león, la de un caballo o la más consistente, llegando a medir más de 3 metros de alto y 5 de largo, teniendo prácticamente la altura de un elefante. Algunas versiones sostienen que tiene una cola llena de púas venenosas, como si fuera un puercoespín, las cuales podía arrojar a decenas de metros. Otras cambian la cola por un escorpión, o incluso otros agregan como que tiene una coraza cuasi impenetrable o alas como la de un murciélago o dragón, e incluso puede contar con cuernos. Por obvias razones, algunas son más o menos mortales que otras. Y con tan terrible bestia, ¿qué se creía de ella? Las leyendas cuentan que la mortífera criatura era un depredador ápice. Simplemente era superior a cualquier hombre o a grupos de estos. Eran descritos como invulnerables o hasta invencibles. Y bueno, con esa cara, hilera de dientes y ojos rojos, no era raro que las confundieran con demonio. Y saben, de hecho se llegó a mencionar a las mantícoras como seres tan malévolos que pueden invocar y controlar a entidades malignas o animales para ayudar a cumplir sus objetivos. Bueno, aunque eso es algo ambiguo, se le describe con ansia de carne inmensa y sobre todo de la humana. Poseían instintos feroces y territoriales, territorios que llegan a medir más de 5 kilómetros. Cuando una presa o invasor penetraba este perímetro, es que veían su peor cara. La mantícora los cazaba inteligentemente, déjeme decirles, en ocasiones poniendo trampas o engañando con su propia cara. Y bueno, aunque no cayeras en la trampa, no importa cuánto pelearas, medía más que un elefante. Se decía que podía matar a hombres armados de un golpe. No tenía sentido esconderse, puesto que tenía mejores sentidos que los de un león. No importa cuánto corrieras, era mucho más veloz, incluso más que un ciervo. Y bueno, aunque estuvieras a punto de escapar, contaba con estas púas venenosas, que eran como flechas. Y saben, no he mencionado lo suficiente estas últimas. Sus púas venenosas son parte importante de la criatura, capaz de barrer con aldeas enteras con una lluvia de estas, capaces de ser regeneradas al instante después de ser lanzadas, y la criatura no se detendrá hasta que su víctima deje de moverse. A lo cual, la criatura aprovechará para destazarte cual jamón, de una forma sorprendentemente limpia, que no dejará ningún rastro desde que alguna vez estuviste ahí, ni siquiera una sola gota de sangre. Es por eso que no hay muchos relatos de encuentros con mantícoras. Para finalizar, antes de llegar a cualquier comparativa, les comento cómo es que los humanos pudieron hacerle frente a bestias invencibles. A pesar de la hostilidad y cierto raciocinio que demostraban las mantícoras, los humanos pudieron aprender a alejarse, sus patrones y a mantenerse a salvo. Así que tomaban las medidas necesarias para asegurar que no se convirtieran en depredadores imposibles de escapar. Y esto era cazando a los jóvenes, ya que no habrían desarrollado sus colas o alas, y eran mucho más dóciles. Aunque bueno, el plan no era matarlos, ya que esto habría puesto mucho peores a los adultos, sino deformarlos. Supuestamente los cazadores más hábiles podían rastrear a las crías y evadir a los adultos. Se podría capturar una y pisar su cola con tanta fuerza como para deformarlas, y así evitar que desarrollaran su característica más peligrosa. Y para lo más curiosos, a pesar de lo que nos han mostrado muchos medios, no era posible adiestrar una mantícora. Esas cosas eran maldad pura.
Quizá los cachorros eran medio dóciles, pero nada garantizaba que al crecer lo seguirían siendo. Y a todo esto, ¿quién es más peligroso? ¿Un espécimen del SCP-312 o una mantícora? Bien, para empezar, que el tamaño del SCP no los apantalle. Si bien es mucho más alto, no es más largo, viendo solo 2.5 metros de diámetro, y muy posiblemente menos denso, siendo que se mueve manipulándose y llenándose de las corrientes de aire. Ahora, con respecto a sus habilidades, si bien olvidó el SCP, vimos que una de sus mayores ventajas eran sus filamentos venenosos, los cuales fueron muy eficientes con el Minotauro, pero no con la mantícora. Esto por su coraza impenetrable. Por otro lado, las púas venenosas de la mantícora sí serían mortales. Quizá no por el veneno, pero seguirían siendo una lluvia de flechas que la atravesarían de par a par. Y aunque el SCP tuviese la inteligencia para desviarlas con su manipulación del aire, cosa improbable debido a su inteligencia, igual está ante un enemigo más denso, casi indestructible y capaz de volar, que posiblemente pueda atravesarla con su cola de escorpión o simplemente con sus garras y colmillos. Esto sin contar versiones que la ponen como un demonio o capaz de controlar a seres demoníacos. Bien, mi gente, fue un placer estar nuevamente con ustedes. Nos vemos en un par de años. No es necesario que se suscriban, ya los quiero igual. Adiós.